Pues bien, Pinocho montó y el carruaje principió a rodar. En el momento en que los burritos galopaban arrastrando su carga por encima de los guijarros del camino real, le pareció al títere oír una voz plañidera y apenas inteligible que le decía: «Pobre tonto, has querido, como siempre, desobedecer y seguir tu capricho, pero te arrepentirás». Vamos, vamos, no perdamos el tiempo en ver derramar lágrimas a un burro, dijo el hombrecito. Monta pronto y adelante. La noche está fría y el camino es largo. Pinocho obedeció sin respirar. El carruaje siguió su carrera y al día siguiente, al despuntar el alba, llegaron con toda felicidad al país de los juguetes. Este país no se parecía a ningún otro del mundo. Su población se componía únicamente de niños. Los mayores tenían 14 años y los más pequeños tenían apenas 8. En las calles había una alegría, un bochinche y una chillería de reventar oídos. Había partidas de niños por todos lados. Unos jugaban a la pelota, unos iban en bicicleta, otros sobre caballos de palo. Estos jugaban a la gallina ciega, aquellos brincaban, otros vestidos de payasos comían estopa encendida, unos recitaban haciendo gestos y contorsiones, los de más allá cantaban y remedaban. Los de acá daban saltos mortales. Unos caminaban en las manos con los pies al aire, otros rodaban el aro, otros se pellizcaban, algunos iban vestidos de generales con un yelmo de cartón en la cabeza y mandando un batallón de cartas de naipe. Unos reían, otros aullaban, otros hacían como perros, como pájaros, como burros. Aquel pitaba, este daba patadas sobre unas latas, aquel redoblaba en un tambor. Había quien silbaba, quien cacareaba como una gallina que ha puesto el huevo. En suma, había tal batahola, tal bullicio, tal barullo, tan endiablado, que era necesario meterse algodones entre los oídos para no ensordecerse. Ya hacía 5 meses que duraba la ganga de poder jugar y divertirse los días enteros, sin tener la pena de mirar de frente ni un libro, ni una escuela. Una mañana, al despertar, Pinocho tuvo, como suele decirse, una fea sorpresa que lo puso de pésimo humor. ¿Y cuál fue aquella sorpresa? Se lo diré yo mismo, mis queridos amigos. La sorpresa fue que Pinocho, al despertar, sintió ganas de rascarse la cabeza y al rascarse la cabeza advirtió. Adivinen qué notaría. Con espantoso estupor, Pinocho notó que las orejas le habían crecido más de un palmo. Ustedes se acordarán que el títere, desde su nacimiento, tenía las orejas chiquititas, chiquititas, tan chiquititas que a la simple vista ni siquiera se le veían. Imagínense cómo se quedaría cuando al tocarse con la mano comprendió que durante la noche las orejas le habían crecido tanto que parecían 2 escobas. Fue corriendo a buscar un espejo para mirarse, pero no hallando ninguno, llenó de agua su palangana y mirándose en ella vio algo que nunca jamás hubiera querido ver. Su misma imagen estaba embellecida y adornada con un magnífico par de orejas peludas de burro. Impulsado por el rencor, hizo un ademán de querer salir a volver polvo al amigo predilecto. Pero al llegar a la puerta, se tocó las orejas de burro y, avergonzándose de que el público lo viera con ese adorno, ¡qué cosa invento!, agarró un gorro grande de algodón, de esos que usan para dormir, y metiéndoselo en la cabeza se lo hundió hasta la punta de las narices. Luego salió y se fue a buscar a Pabilo por todas partes. Lo buscó en las calles, en las plazas, en los teatros, en todos los rincones, pero no lo halló. Preguntó por él a cuantos encontró. Ninguno lo había visto. Entonces se decidió a buscarlo en su casa. Llegó a la puerta y tocó. ¿Quién es?, preguntó Pabilo. «Soy yo», contestó el títere. «Aguarda un momento, ya voy a abrirte». Pasada media hora, por fin abrió la puerta. ¿Y cómo se quedaría Pinocho cuando al penetrar en la casa vio a su amigo Pabilo con un enorme gorro de algodón en la cabeza y hundido hasta los ojos? Al ver el gorro, Pinocho sintió algún consuelo y pensó en el acto. «Como que mi amigo sufre de mi misma enfermedad, ¿tendrá también la fiebre del burro?».
Entonces sucedió una cosa que parecía increíble, si no hubiera sido cierta. Sucedió, pues, que Pinocho y Pabilo, cuando se vieron atacados de la misma desgracia, en vez de afligirse y desesperarse, principiaron a guiñarse el ojo, a hacerse muecas y a medirse las orejas desmesuradamente largas, y después de 1000 groserías y tunantadas, acabaron por soltar una estrepitosa carcajada, y se rieron tanto, tanto, que casi se revientan. Pero en lo mejor de la risa, Pabilo de repente se aquietó, y bamboleándose y cambiando de color, dijo a su amigo: «¡Socorro! ¡Socorro, Pinocho!». ¿Qué tienes? ¡Ay de mí! No puedo tener mi pie. Ni yo tampoco. Gritó Pinocho llorando y tambaleándose. Y al decir esto, las rodillas se le doblaron y los dos cayeron al suelo y caminando en 4 pies comenzaron a girar por toda la habitación. Y mientras corrían, los brazos y las piernas se les volvieron patas, las caras se les alargaron y se convirtieron en hocicos y sus espinazos se cubrieron de un pelaje gris claro con pintas negras. Pero el momento más espantoso y más humillante para aquellos desgraciados fue aquel en que sintieron que les salía la cola. En este instante golpearon a la puerta y una voz dijo desde afuera: «Abran, queridos. Soy el hombrecito conductor del carruaje que los trajo a este delicioso país. Abran en el acto». Viendo que nadie asomaba, el hombrecito abrió la puerta con una violentísima patada y entrando en la habitación dijo con su sonrisa de siempre a Pinocho y a Pabilo: «Lindos niños, han rebuznado primorosamente. Les he reconocido la voz en el acto y por eso aquí me tienen». Al oír esas frases irónicas, los 2 burritos se quedaron quietos, con la cabeza baja, los ojos inclinados y la cola entre las piernas. Al principio, el hombrecito los alisó, los acarició, les dio palmaditas. Luego, sacando una almohaza, siguió frotándolos, y cuando a fuerza de almohazar los puso brillantes como 2 espejos, les puso cabestros y los condujo a la plaza de mercado, con la esperanza de venderlos en una discreta suma de dinero. Y en efecto, los compradores no se hicieron esperar. A Pabilo lo compró cierto campesino, a quien se le acababa de morir un burro el día anterior. Pinocho fue vendido al director de una compañía de payasos y saltimbanquis, el cual lo compró para amaestrarlo y hacerlo saltar y bailar junto con los otros animales de la compañía. Y ahora ya han comprendido, mis queridos amigos, cuál era el oficio de ese hombrecito. Este horrible monstruo, con cara de leche y miel, se iba de cuando en cuando de gira en su carruaje por todo el mundo. En el camino recogía niños atolondrados y perezosos que se aburrían con los libros y la escuela. Después de conquistarlos y cargarlos sobre su carro, los conducía al país de los juguetes con el amable propósito, decía él, de que se pasaran todo el tiempo en juegos, en chanzas y retosos. Cuando al fin aquellos infelices niños, a fuerza de divertirse siempre y de no estudiar nunca, se convertían en burros, entonces muy alegres y dichoso, se apoderaba de ellos y los llevaba a vender a los mercados públicos o a las ferias. Y de esta manera, en pocos años, había ganado mucho dinero y se había hecho millonario. El pobre Pinocho, por bien o por mal, tuvo que aprender bellísimas gracias, pero para aprenderlas se necesitaron 3 meses de lecciones y de látigo en las patas, hasta pelárselas. Llegó por fin el día en que su amo pudo anunciar un espectáculo nunca visto. En cartelones de varios colores y pegados en las esquinas de las calles, se leía lo siguiente: «Gran función de gala. Esta noche, los maravillosos saltos y ejercicios sorprendentes ejecutados por todos los artistas y por todos los caballos de la compañía. Luego será presentado por primera vez el famoso burrito
burrito Pinocho, llamado la estrella de la danza. El teatro tendrá luz diurna. Aquella noche, como pueden imaginárselo, una hora antes de comenzar el espectáculo, el teatro se hallaba repleto. No se podía conseguir ni un palco, ni una butaca, ni un puesto en la galería, ni aún pagando precio de oro. La gradería del circo hormigueaba con niños, niñas y muchachos de toda clase y edad que tenían fiebre producida por el frenesí que les causaba el deseo de ver bailar al famoso burrito Pinocho. Terminada la primera parte de la función, el director, vestido de etiqueta con chupa negra, pantalones blancos y botas de cuero que le llegaban hasta más arriba de las rodillas, se presentó ante el público delirante y, haciendo una gran reverencia, pronunció con toda solemnidad el siguiente maravilloso discurso. «Respetable público, señoras y caballeros, yo, humilde suscrito, estando de paso en esta ilustre metropolitana, he querido procrearme el honor, más que el placer, de presentar a este inteligente y conspicuo auditorio al célebre burrito que ya ha tenido la supremacía de bailar en presencia de su majestad, el emperador de todas las principales cortes de Europa. Y al darles las gracias, ayúdenme caritativamente con su magnánima concurrencia». Y aquí el director hizo otra gran reverencia y luego, dirigiéndose a Pinocho, le dijo: «Ánimo, Pinocho, antes de principiar tus ejercicios, saluda atentamente a este distinguido y solemne público. Señoras, caballeros, niños y niñas». Pinocho, obediente, plegó en el acto las rodillas y se quedó inclinado hasta que el amo, chasqueando la fusta, le gritó: «¡Al paso!». Entonces el burrito se puso en cuatro patas y comenzó a girar alrededor del circo, caminando siempre al paso. «¡Al trote!», gritó el director, y Pinocho, obediente a la orden, principió a trotar. «¡Al galope!», y Pinocho se echó a galopar. «¡A la carrera!», y Pinocho salió a escape. Pero en el momento en que corría como un caballo berberisco, el director, levantando el brazo, disparó al aire un pistoletazo. Al oír el disparo, el burrito, fingiéndose herido, cayó extendido en medio del circo como si de veras estuviera moribundo. Al levantarse del suelo, entusiasmado por la explosión de aplausos que subía hasta las estrellas, le vino naturalmente el deseo de alzar la cabeza y mirar hacia arriba. De repente, vio en un palco una hermosa niña que tenía colgada al cuello una gruesa cadena de oro, de la cual pendía un gran medallón. En el medallón estaba pintado el retrato de un títere. «Aquel retrato es mío. Aquella niña es mi hada», dijo para sí Pinocho, que la había reconocido en el acto, y dejándose llevar por la alegría, trató de exclamar: «Oh, oh, hada mía, hadita mía». Pero, como es de suponerlo, en vez de esa frase le salió de la garganta un rebuzno tan sonoro y prolongado que hizo reír a todos los espectadores y sobre todo a cuantos niños había en el teatro. Entonces el director, para enseñarle y hacerle comprender que era una mala crianza echarse a rebuznar en presencia del respetable público, le dio con el mango del látigo un garrotazo en la nariz. El pobre burrito, sacando fuera un palmo de lengua, se quedó por lo menos 5 minutos relamiéndose la trompa, creyendo que con eso lograba quitarse el dolor que tenía. ¿Cuál sería su desesperación cuando, mirando otra vez hacia arriba, se encontró con que el palco estaba vacío y el hada había desaparecido? A la mañana siguiente,
El veterinario, o sea, el médico de los animales, declaró que Pinocho quedaría cojo para el resto de su vida. Entonces el director dijo a su mozo de cuadra: «Llévatelo a la plaza y véndelo. ¿Qué podría hacer yo con un burro cojo? Sería lo mismo que tener un ganapán de gorra». Una vez que llegaron a la plaza, apareció al instante un comprador que preguntó al mozo: ¿Cuánto quieres por ese burrito inválido? 20 liras. Te doy 20 sueldos. No pienses que lo compro para usar, lo compro únicamente para sacarle el cuero, que según veo lo tiene muy duro, y quiero hacerme con él un tambor para la banda de música de mi pueblo. Los dejo pensar en el gran placer que experimentaría Pinocho cuando comprendió que estaba destinado a convertirse en tambor. Apenas el comprador pagó el burrito, se encaminó con él hacia la playa del mar, y allí, colgándole una piedra del cuello y amarrándole una pata con una cuerda a propósito, le dio de repente un empujón y lo lanzó al agua. Pinocho, con aquella piedra al cuello, se fue enseguida al fondo. El comprador, teniendo bien agarrada la cuerda, se sentó sobre un escollo a esperar que el burrito tuviera tiempo de ahogarse para luego sacarlo, desollar y estacar el cuero.